Bienvenidas a nuestro curso de 365 días con Jesús, semana número 50. La carta a los romanos nos ha dejado todo lo que necesitamos saber para el resto de nuestra vida en la tierra y la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Mantenernos sin contaminación va a ser cosa seria. Mientras sepamos la verdad del Evangelio, podremos identificar todas las imitaciones, pero si no lo conocemos profundamente, caeremos en todo lo que se le parece. Amén. Clave número 1. Cambios de adentro hacia afuera. La meta de Pablo en los primeros 11 capítulos de la carta a los romanos ha sido darnos toda una disertación del cristianismo, porque pensar correctamente lleva a actuar correctamente. Eso lo hemos estado viendo en nuestro curso de límites, chicas, que estamos dándonos cuenta que nuestro comportamiento está ligado a nuestro pensamiento. Entonces, toda la carta de los romanos, hasta el capítulo 11, Pablo se dedicó en explicarnos el Evangelio desde la culpabilidad total de la humanidad, la culpabilidad de los judíos, del capítulo 3 de la culpabilidad de todo el mundo. Habló acerca de la fe de Abraham, habló acerca de la necesidad de entender que la ley tenía su gran propósito, pero que la gracia de la gracia saldría la salvación mediante la fe. Les digo, chicas, que nosotros realmente haríamos algo maravilloso si nos propusiéramos mañana más tarde estudiar el libro de Romanos, la carta a los romanos a profundidad. ¿Ok? Es algo que me gustaría realmente hacer juntas. ¿Ok? Entonces, ahora, pero es necesario que todo lo que pensemos se manifieste en nuestras acciones, porque de la manera que nosotros nos comportamos es como un rayos X de qué es lo que nosotros pensamos. ¿Ok? Entonces, fíjense que habiendo terminado los 11 capítulos, Pablo hace sí, se voltea completamente, ¿ya? Y empieza el capítulo 12 con esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hablando de las misericordias de Dios, estamos hablando de todo el Evangelio. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la mente empieza a ser renovada por la palabra de Dios, se nota en nuestras actitudes y comportamientos hacia Dios y hacia sus hijos. Miren lo que dice Romanos 12:9, dice: el amor sea sin fingimiento. ¿No sienten ustedes cuando van a un lugar, digamos, donde esperan ver el amor de Dios y sienten que todo el mundo está como fingiendo porque supuestamente pues estamos en una reunión de la iglesia y se siente como un fingimiento? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tú qué tal? Hermanito. Sí, hermanito. Y bastantes hitos y parecen diminutivos y no sé, porque el verdadero amor es libre, hasta libre de ser quien eres mientras Dios te está cambiando. ¿Ok? Entonces, notemos que la renovación es algo intencional y viene por entendimiento del mismo Evangelio, ¿ya?
Mira, no va a venir por todo lo que dejes de hacer, sino por todo lo que empieces a hacer. Esto lo hemos hablado con Sashli, ¿verdad? Tan importante. Pensar que tienes que dejar de hacer cosas está ligado a la ley. La gracia te pone en agradecimiento a hacer cosas. Y cuando tú comienzas a hacer cosas que tienes que hacer, las que no debes hacer se te van como fruto. Si te concentras en dejar de hacer lo que tienes que dejar de hacer, te vas a volver un 8 y te vas a volver un legalista. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo agarré de ese capítulo y separé en 2 columnas, ¿ya? Para que se dieran cuenta todo lo que Pablo decía que teníamos que empezar a hacer y qué poquito en comparación, digamos, en este capítulo, de lo que teníamos que dejar de hacer, ¿ya? A veces cuando uno lo ve así visualmente, se da cuenta, wow, mira, qué desbalance. Y aquí va. Primero voy a hablar de la mano izquierda, que es todo lo que tenemos que empezar a hacer, que deberíamos empezar a hacer. Luego voy a hablar de lo que está en la mano derecha, que es todo lo que tenemos que dejar de hacer. ¿Qué les parece? ¿Ok? Empecemos. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes en oración. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, sino asociándoos con los humildes, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si no, venced con el bien el mal, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Ok? Todo esto es lo que tendríamos que empezar a hacer en vez de las cosas que tenemos que dejar de hacer. Vamos a la mano derecha. Aborreced lo malo, ¿verdad? En lo que requiere diligencia, no perezosos, y no maldigáis, no altivos, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, no seas vencido de lo malo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mi interés en hacer esto era que yo quería mostrarles el punto que les estoy diciendo. En cuanto al cristianismo, cuando uno viene a ser parte del Señor, ¿ya? No se trata, todo lo que se tiene que ir de ti, o sea, todo lo que no es agradable al Señor, que está en nosotros, no lo podemos tratar de matar como no fumes, no tomes, no hagas esto, no hagas el otro. Aunque obviamente sabemos que para nuestros pulmones no sería bien, no es cuidar tu templo o fumar un cigarro, ¿verdad? ¿Ya? Pero hasta que tú no entiendas que eres el templo del Espíritu Santo y que lo tomes por el valor y por la gracia del Señor, no vas a poder honestamente dejar de fumar el cigarro. ¿Me dejo entender? Si tú te concentras en todo lo que tienes que dejar de hacer, te estás recostando sobre la ley, y la palabra dice que en vano hubiese sido que Cristo haya muerto por ti.
Si tú no te puedes haber limpiado para llegar al Salvador, una vez que llegas, ¿tú crees que ahora Él se cruza de brazos a ver cómo te limpias? No, ¿verdad? Más bien, enamórate de Él. Enamórate de Él. Para que tú veas cómo se te van yendo las cosas. Sé proactiva. Comienza a hacer las cosas que la palabra dice. Sé hospitalaria. Ora por otros. Sé dadivosa con tu dinero, con tu tiempo. No te concentres en lo que tienes que dejar de hacer. Te vas a volver loca. Concéntrate en lo que tienes que hacer para que veas cómo el Señor, cuando menos te des cuenta, tu boca es completamente distinta, ya un cigarro no te llama la atención, ya los celos que te mataban antes no te agarran. Esa es la manera que la gracia de Dios funciona en vez de la ley. ¿Ok? Romanos, bueno, voy a saltarme a clave número 2. Pablo en problemas. Lamentablemente distintos malentendidos de lo que Pablo estaba predicando, que era el Evangelio por gracia, ¿verdad? Fueron causando diversas actitudes y problemas para él. Anteriormente, los judaizantes, ¿se acuerdan cuando vimos la carta a los Gálatas? Que los judaizantes acusaron a Pablo de no hacer que los gentiles obedecieran la ley y se circuncidaran. ¿Se acuerdan? Bueno, en este caso, ya tenemos a los judíos de Jerusalén furiosos porque dicen que Pablo le está enseñando a los judíos a que no obedezcan la ley, ¿ya? Pero la realidad es que él ya les había dicho lo siguiente. Primera de Corintios 7:17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. El punto general de Pablo es el siguiente. No se concentren en lo que deben de dejar de hacer exteriormente, ¿verdad? Ellos, en vez de entender que Dios en su gracia los había salvado, todavía estaban preocupados que si la circuncisión, que si no circuncisión, y más adelante vamos a ver otras preocupaciones de las leyes ceremoniales, de las leyes de sacrificios, todas las preocupaciones. Entonces, ¿se acuerdan que empecé mi clase diciendo que si no conocemos el Evangelio, vamos a estar constantemente en peligro de los judaizantes de nuestras vidas, de los libertinos de nuestras vidas, de todas las personas que están contaminando de alguna manera el Evangelio? Como les pasó a ellos, nos pasa a nosotros. Por eso es que estas escrituras son para nuestro bien, para nuestra protección, para nuestro cuidado, ¿ya? Entonces, más bien, lo más protector que podemos hacer, lo más protectivo que podemos hacer por nosotros mismos es entender el Evangelio. De repente ustedes sienten que yo estoy semana tras semana tras semana hablando del Evangelio, diciendo que tenemos que entender el Evangelio, y pueda que digan, ya entendí el Evangelio, ¿qué tanto se rompe la cabeza con el Evangelio? Pero yo les digo, chicas, el ser humano se pasará el resto de su vida aquí en la tierra entendiendo el Evangelio, ¿ya? Porque la profundidad del Evangelio, todo lo que el Evangelio significa, es tan grande
que si tú crees que en algún momento te vas a graduar de entender el Evangelio, ahí está tu primer peligro, ¿ya? Yo todos los días aprendo, porque el Evangelio es una persona relativamente, el Evangelio es Dios, Jesucristo, es el Evangelio, es el corazón, ¿verdad? Entonces, es necesario que sigamos sabiendo que nuestra protección está en concentrarnos en Él, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a clave número 3, porque ya les di el punto de la clave número 2. El costo inevitable. Clave número 3. En Hechos 23:12 dice: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Qué estaba sucediendo? Ahora, ¿se acuerdan que en la lectura que tuvieron esta última semana, todavía estamos viendo la vida de Pablo? Todavía vimos el final, digamos, de su tercer viaje misionero, pero estamos viendo que Pablo tiene que llegar a Roma. Al final de su vida tiene que llegar a Roma, ¿verdad? Entonces Dios va a utilizar en su forma soberana a personas que van a colaborar en posicionar a Pablo delante de la última persona, que es César Augusto, donde él tiene que predicar el Evangelio, ¿ya? Entonces, Pablo tenía que llevar el mensaje en vivo a Roma. Así que Dios necesitaba a voluntarios para sacarlo de la ciudad. Entonces, cuando estamos viendo este botín, obviamente es horrible, pero Dios necesita llevar a Pablo hasta Roma. Entonces, esto tiene que suceder. Lo mismo en tu vida. Cuando veas todos estos problemas, Dios te está posicionando. Dios te está posicionando en una forma soberana, donde tú tienes que llegar y no vas a llegar de ninguna otra manera, ¿ya? Entonces, se prestaron estos judíos, como lo hicieron. Fíjense que habían hasta juramentado que no iban ni comer ni beber hasta que lo mataran. O sea, ¿cuán seria era esta? Es una cosa seria, ¿verdad? ¿Ya? Entonces se prestaron estos judíos como lo hicieron cuando Cristo tenía que cruzar la línea final con la posta en la mano para la paga del pecado del mundo. ¿Se acuerdan? ¿No pasó lo mismo? Mientras estemos en los negocios de nuestro Padre, no tenemos por qué tomarnos nada personal. Yo no me tomo nada personal. Todo lo que me pasa a mí no me lo tomo personal. Porque si yo lo estoy sirviendo a Él y hay oposición en mi vida, no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con el que yo estoy sirviendo, ¿ya? Y Pablo no se tomaba nada personal. Él hacía lo que tenía que hacer y nada era... Nunca veías a Pablo, y después Pablo está, como fastidiado. Y no, él seguía adelante como lo hacía Jesús, ¿ok? Juan 15:18, Jesucristo antes de irse nos dejó así, nos dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, como que el mundo ama lo suyo, ¿verdad? Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sin sorpresas. Clave número 4. Pablo en Roma. Durante el verano del 58, Pablo se encontró en Cesarea, que es la capital romana en Judea, frente a un tribunal romano bajo el liderazgo de Félix, pero con opositores judíos al igual que Cristo. Fue en Cesarea donde Cornelio, ¿se acuerdan de Cornelio? Y su casa recibieron el Espíritu Santo que marcó la entrada de los gentiles a la iglesia hacía 20 años atrás. Hechos 24:5. Porque hemos hallado
que este hombre es una plaga. Esto era lo que lo acusaban, ¿ya? De que era una plaga. Yo he sido acusada de plaga. Qué bueno. Ok, hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones, que son revoluciones, ¿ya? Entre todos los judíos por todo el mundo, imagínense, y cabecilla de la secta de los nazarenos, de Jesús de Nazaret, ¿ok? Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Era la acusación de los judíos, ¿ok? Félix, siendo entendido hasta cierto punto de lo que Pablo predicaba, no lo condenó, más bien permitió que mientras estuviera detenido en casa, que los hermanos pudieran visitarlo y ministrarlo, que también era provisión del soberano para Pablo. Número 5. Curioso, pero no interesado. Durante mucho tiempo pareciera que Félix tenía interés en el Evangelio, pero realmente su motivación era sobornar a Pablo en vez de recibir el Evangelio. ¿Por qué lo digo? Hechos 24:24 dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar, o sea, ya hablando Pablo un poquito más contundente, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Es necesario pedirle a Dios no solo sabiduría, pero también discernimiento. El discernimiento sirve para analizar y concluir la intención de quien nos está buscando la lengua. Amén. Primera de Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Perdiendo Félix su oportunidad de recibir el Evangelio, Dios puso a otro en su lugar. Quiero tomar un ratito en ese momento. Miren, chicas, muchas veces nosotros necesitamos crecer. Cuando digo crecer en el Evangelio, estoy hablando de toda la vida cristiana, ¿ya? Lo que pasa es que nosotros vivimos en tiempos que pensamos que el Evangelio es compartir a alguien. Mira, vamos a orar, Jesús murió por ti, resucitó al 3er día, oremos, ya, está salvo y punto. Hemos creído tanto que ese es el Evangelio, que pues imagínate, cuando alguien dice crecer en el Evangelio, es como, pero de que, o sea, 2 más 2 son 4. No, el Evangelio es todo el plan de rescate, todo. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Cómo se dio? Todo. Se puede decir que toda la palabra de Dios, todo es el Evangelio, ¿verdad? Hemos estudiado, ¿se acuerdan cuando pasamos por Isaías y era el Evangelio de acuerdo a Isaías? Después pasamos por otro sitio y decíamos el Evangelio de acuerdo a tal persona y de acuerdo a tal persona, ¿verdad? Porque el Evangelio es todas las buenas nuevas, ¿ya? Entonces, yo lo que quiero decirles es que
ocurre esto también. Ocurre que nosotros necesitamos sabiduría y discernimiento cuando estamos compartiendo la palabra de Dios, porque muchas veces la intención de la otra persona viene a ser como Félix, que su intención nomás era sacarle plata a Pablo. Entonces, no vas a estar ahí peleándote que por fábulas y genealogías y pedacitos de la ley, y si tiene que llegar un momento donde tú tienes que escuchar la voz del Señor y decir, esto es una pérdida de tiempo, esto en realidad es nomás un enganche para distraerte, para y total, te pierdes la única oportunidad de realmente ser luz porque mordiste del otro lado. Entonces, solamente que ese punto me llamó tanto la atención a mí porque Félix lo mandaba a llamar, y uno diría, uy, puerta abierta, Félix quiere hablar conmigo del Evangelio. ¡No! A Félix no le interesaba el Evangelio. Lo que le interesaba era sobornarlo para sacar a Pablo de esto. Entonces, no siempre va a ser ese el caso, pero necesitamos discernimiento. O sea, no todo lo que parece el Evangelio es el Evangelio. No todas las personas que aparecen, necesitamos discernimiento. Es lo que quiero decirles, ¿ok? Entonces, vamos a Hechos 26, solamente para comprobar lo que les estoy diciendo, ¿no? Bueno, ya les había dicho que Félix perdió su oportunidad de recibir el Evangelio porque él andaba queriendo llenarse el bolsillo, ¿ya? Y Festo, quien lo sucedió en el 60, también tuvo la oportunidad de escuchar a este poderoso evangelista, pero su deseo de congraciarse con los judíos tampoco lo dejó recibir el Evangelio. Entra en la escena entonces el rey Herodes Agripa, para las que leyeron, que estaba casado con Berenice. ¿Ok? Este rey Agripa, para que sepan de dónde venía, era hijo de Herodes Agripa I, quien fue responsable por la muerte del apóstol Jacobo, que está registrada en Hechos 12:2, que fue el hermano de Juan, que eran Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan que los llamaron a los dos juntos? ¿Ok? Esto sucedió 16 años antes. Ahora, Herodes Agripa I era el hijo de Herodes Antipas, quien fue responsable del asesinato de Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, Hechos 26-24 dice así: diciendo él estas cosas en su defensa, estamos hablando de Pablo, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, miren el respeto, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Está hablando del Evangelio. El Evangelio ha salido por todos sitios. Esto no ha sido escondidas, ¿ya? ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo, porque Pablo sabía que nadie puede persuadir a nadie, ¿no? ¿Ya? Y Pablo dijo así, mira, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal como yo, cristiano, ¿verdad? Excepto las cadenas que él llevaba. ¿Verdad? ¿Qué sucedió al final? Pablo presentó el Evangelio con convicción ante Agripa y Berenice, estando Festo presente nuevamente. Lamentablemente no pudieron oír la esperanza del Evangelio, más bien tontamente se conformaron con darle a Pablo la audiencia ante el César. ¿Se acuerdan? Que él le dijeron, si tú quieres nosotros te podemos soltar, ¿verdad? Porque no te encontramos nada. Pero mira, ellos están, imagínate, él está el predicador de los predicadores, ¿verdad? Porque separado de Cristo, imagínense Pablo, ¿verdad? El evangelista de los evangelistas. Y él predicando el evangelio, y cada uno con su interés. Uno por el soborno de la plata, el otro por consagrarse con los judíos. Finalmente, ¿qué quieres tú? Nosotros te podemos soltar, pero como ya pediste que quieres pararte delante del César, pues al César tienes que ir. Pero es que Pablo tenía que ir a Roma.
¿No se acuerdan? Pablo tenía que ir a Roma, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? Pablo presentó, como dije, ya eso se lo dije. Clave número 6, ¿ok? Camino a Italia, camino a Italia. Pablo, Lucas y varios hermanos navegaron bajo el liderazgo de Julio, quien era siervo de César Augusto. ¿Se acuerdan? La navegación no fue sin problemas, mas Pablo supo en todo momento que a pesar de mucha tribulación llegarían sanos hasta Roma. Pablo tenía que llevarle el mensaje a Augusto y nada impediría eso. Camino a Roma pasaron por la isla de Malta, donde Pablo hizo muchos milagros, aunque no quedó registrado si el evangelio fue recibido. Finalmente, Pablo llegó a Roma, donde fue puesto bajo arresto domiciliario. Como siempre, Pablo mandó llamar primero a los líderes judíos. ¿Para qué? Para compartir el evangelio, para mostrar su unidad en el evangelio, ¿verdad? Pero lamentablemente solo algunos creyeron. Efectivamente, después se extendió hacia los gentiles, los cuales tuvieron el privilegio de oír a Pablo durante 2 años. Durante estos 2 años, Pablo escribió lo que se conoce como las cartas de prisión, las cuales cargan para nosotros exhortación y gran ánimo. Clave número 7, carta dirigida a los colosenses. ¿Por qué motivo escribió Pablo la carta a los hermanos de Colosas? La iglesia en Colosas había sido establecida por un converso llamado Epafras, quien escuchó el evangelio por boca de Pablo durante 3 años que vivió en Éfeso. Aunque Pablo nunca visitó personalmente esta iglesia, su amor por ellos se conoce claramente en esta epístola, que es la carta. Epafras, preocupado por ciertas herejías que amenazaban a los creyentes de Colosas, fue a Roma a pedirle ayuda a Pablo, quien se encontraba en prisión. Pablo contiende con las amenazas y nos deja un tesoro para nuestra protección. ¿Cuáles eran las herejías que amenazaban a los creyentes de Colosas? Quería parar aquí y explicarles, ¿ok?, qué es una herejía, porque no podemos asumir que todo el mundo entiende lo que es una herejía, ¿ya? Mira, la herejía es algo contrario a lo ortodoxo. Entonces, para tal caso, tendríamos que explicar lo que es ortodoxia para saber qué es lo que va en contra, para entender lo que es una herejía, ¿verdad? Entonces, es como una verdad, una mentira. Exactamente, la ortodoxia es la verdad y la herejía es la mentira, ¿ya? Pero ortodoxia, aquí yo les puse en sus notas, es lo auténtico, es fidelidad, lealtad, pureza, rectitud, ¿ya? En cuanto a lo religioso, por ejemplo, lo ortodoxo es lo básico, lo fundamental. Ahorita vamos a hablar un poquito más. La herejía se va en contra, cualquier enseñanza que se va en contra de la ortodoxia, falsedad, sacrilegio, sectarismo, ¿ya? Entonces, una herejía es una enseñanza que se opone o se contradice a lo ortodoxo, ¿ya? En tal caso, solo las doctrinas, y esto es bien importante, chicas, ¿ya? Solo las doctrinas o enseñanzas, que es otra palabra, de los apóstoles, quienes estuvieron, te estamos hablando de la primera línea después de Jesucristo, o sea, a quien Jesucristo le pasó la posta, ¿ya? Esas enseñanzas que pasaron no fueron cambiando cuando cambiaron de mano. Bien importante lo que les acabo de decir. Por más que las escrituras pueden pasar de esta generación a esta generación, a esta generación, a esta generación, lo que no puede cambiar es el contenido de las escrituras que pasaron de la mano de Jesucristo a los apóstoles, ¿ya? Entonces, lo ortodoxo viene a ser las doctrinas de los apóstoles, ¿ya? Esto se considera cristianismo ortodoxo, ¿ya? Y cualquier doctrina, cualquier enseñanza contraria sería una herejía. Sería considerada una herejía. Lamentablemente, al igual que lo sucedido con los Gálatas,
¿ya? Los colosenses se encontraban amenazados por varias herejías. Fue por esto que Epafras vio por necesario viajar a Roma y pedirle ayuda al original, ¿verdad? Pedirle ayuda a Pablo. Clave número 8. Herejías amenazando a los hermanos de Colosas. Colosas, al igual que todas las ciudades romanas, era una ciudad helénica. ¿A qué me refiero? El helenismo, ¿ya? Era la influencia griega. ¿No se acuerdan que antes que Roma fuera el poder mundial, fue Grecia? ¿Se acuerdan de Alejandro el Magno? Y antes de ellos fueron los medo-persas, y antes de ellos fueron los babilonios, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahora estamos retrocediendo, ¿no? De Babilonia, Medo-Persa le quitó el poder, de ahí Grecia le quitó el poder con Alejandro Magno, y de ahí Roma. Pero en el tiempo que Grecia tuvo, fue tan fuerte el impacto de Alejandro el Magno, tan fuerte, que dejó como, ellos trataron de helenizar, que sería como americanizar, ¿verdad? No se dan cuenta Estados Unidos mandando sus películas y todo, hemos tratado de americanizar, por eso también tanto odio, ¿verdad? Por la basura que exportamos, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando del helenismo, eso es lo que estamos hablando, muchos judíos, tan es así que yo me enteré que los fariseos y los saduceos salieron de ese tiempo intertestamental, donde el helenismo estaba tan infiltrado que ellos se agarraron de su ley, pero con todo, pensando que iban a perder su judaísmo. ¿Me dejo entender? Y de ahí salieron los fariseos, y claro que al tratar de protegerse, comenzaron a agregar, que dicho sea de paso, las leyes terminaron siendo 613, ¿verdad? Entonces, hay la cultura de ese momento en la ciudad de Colosas, ¿ok? Era muy helénica. Entonces tenemos que ver qué es lo que ellos estaban dejando, cuál era la influencia que estaba yendo en contra del cristianismo ortodoxo, ¿ya? Entonces, como yo les puse ahí, el helenismo era la influencia griega adoptada por Roma, y Roma estaba en control de los judíos, ¿verdad? ¿Ok? Que amenazaba con infiltrar también el pensamiento de la iglesia. No solo el judaísmo, pero acuérdense que la iglesia era lo nuevo. Lo nuevito eran los cristianos, ¿ya? Los judíos habían hecho todo lo posible por evitar la helenización de su sistema de creencias, agarrándose, como les dije, fuertemente de la ley. Los cristianos sabían que la salvación no dependía de la obediencia a la ley. Entonces, luchar contra el helenismo para ellos dependía de su conocimiento de las doctrinas fundamentales de los apóstoles en cuanto al evangelio. Otra vez, si no conoces el evangelio, no puedes luchar contra las corrientes mundanas de este mundo. No puedes luchar contra la corriente. Las ideas helenistas venían mayormente desde antes de Cristo por medio de filósofos como Sócrates, ¿ok? Y después Platón, que fue estudiante de Sócrates y profesor ¿de quién? De Aristóteles. ¿Ya? Estos pensadores que dejaron tanta influencia filosófica que hasta el día de hoy, por eso que yo a veces yo soy bien estricta con mi persona. Por ejemplo, que si yoga, que si esto, que si meditación, yo no le entro a nada, porque si tú le buscas la raíz a todo, te vas a encontrar con estas raíces de to be or not to be, ¿ves? O sea, todo es para distraer tu mente, nada es para captar tu mente, nada es para que pienses, todo es para que el filósofo es, la persona que no entiende y que le da la vuelta y 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 la vuelta al asunto, ¿verdad? El teólogo es totalmente diferente que el filósofo. Nosotros deberíamos ser teólogos, ¿verdad? Estudiando a Dios, no filósofos, ¿verdad? Entonces, miren, algo que se ve muy acentuado tanto en la carta a los Colosenses como veremos más tarde en la carta de los Efesios es lo que se llama el misterio. Si tú te das cuenta, porque yo lo puse ahí, a ver si ustedes lo quieren visitar, se van a dar cuenta que Pablo habló
bastante utilizando la palabra el misterio, porque el misterio era el gancho, el misterio. A esas personas que les tienes que decir su palabra favorita para poder enganchar. Y Pablo sacó que a esa gente le encanta el misterio. ¿Cómo les encanta el misterio? Bueno, entonces voy a ponerles unos cuantos misterios para mostrarles quién es el misterio en realidad, ¿ya? Entonces, va así. ¿Por qué él puso? Como les dije, porque los filósofos tendían a mistificar todo, ¿ya? Ahorita no se dan cuenta que lo espiritual es como, lo que no se puede entender, es súper... Mientras menos entiendes, más espiritual eres, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? Mira, trataban como que todo era un misterio, todo es un misterio, ¿ya? Y que solo los grandes pensadores podrían pretender alcanzar un entendimiento suficientemente profundo para adquirir información que tenga que ver con algo fuera de lo material, de lo momentáneo, de lo que se puede percibir con los sentidos. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta Kabbalah? Lo que se puso súper famoso Kabbalah es solamente para un cierto tipo de gente, con un cierto tipo de contacto, con un cierto tipo de entendimiento, todo un misterio. ¿Qué significa avisar? Todo es un misterio. Y eso le encanta a la gente, el misterio. Explícale algo para que veas. No, mientras sea misterioso, pongo una musiquita misteriosa. Veamos cómo Pablo, en su sabiduría, utiliza la palabra misterio en varias ocasiones para combatir la influencia y aclarar que habiendo habido muchos misterios en el Antiguo Testamento concernientes a la salvación del ser humano, las cosas habían cambiado con la llegada, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Por tanto, vemos que utiliza una referencia correcta a la palabra misterio 4 veces en esta carta y 6 veces en Efesios, recalcando que los misterios de Dios se revelan ampliamente en la persona de Jesús. Efesios 3:1, miren qué lindo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, es más lindo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, que somos nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Ese es el gran misterio. Clave número 9. ¿Cuál es el misterio? Efesios 1:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
Ese es el secreto. ¿Se acuerdan todo el tiempo que pasamos en el Antiguo Testamento pensando que solo los judíos eran los hijos de Dios, que la esperanza era solamente para los judíos? El misterio era que Dios tenía intencionado desde el principio sacar de los dos un nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos coherederas de eso y copartícipes de todas las promesas de Dios. Este es el gran misterio. ¿Qué gran misterio ni gran misterio? Si no te basta con este misterio, si no te basta que Cristo es el descubrimiento de todo el misterio, ¿qué misterio puedes estar buscando? ¿Verdad? Entonces, el misterio es que la salvación es por gracia mediante la fe a todo aquel que cree, no solo al judío, sino también al gentil. El misterio es que Dios cumplió su promesa de rescate hecha en el Génesis 3:15 y que no solo es para un pueblo en particular, pero que Dios tiene hijos en todos los pueblos del mundo. El misterio es que Él mismo estaba en Cristo Jesús, reconciliando el mundo a sí mismo. Este es el gran misterio. Clave número 10. ¿Cómo sucedió? Porque no se queda ahí. Si ustedes quieren hasta profundizar, podemos seguir. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! El gnosticismo y el misticismo aún atacan las creencias cristianas y se meten en la iglesia enseñando que algunos tienen entendimiento superior a otros y que hay misterios que no podemos entender, pero en Cristo vemos la total revelación de Dios, porque Él es la imagen visible del Dios visible. O sea, Él es la imagen invisible. Pongan ahí para corregir. Del Dios visible, por favor, ¿ya? Miren, aquí está, nos corrige la escritura misma. Colosenses 1:15. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Clave número 11. Otras herejías. Una herejía también era obediencia, la necesidad de la obediencia a la ley. Eso no era nada nuevo. Que la herejía era que la salvación depende de mantener obediencia a la ley moral, alimenticia, ceremonial y tradicional. Colosenses 2:16, Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en cuanto a la salvación, ¿ok, chicas? En comida o en bebida, o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si quieren el día de descanso el sábado, si quieren alabar a Dios el sábado, si quieren alabar a Dios el domingo, si comen puerco, no comen puerco, si toman una copa de vino. Pablo dice: no se dejen juzgar en cuanto a la salvación. Todo tiene que ver con el evangelio, ¿ya? O sea, de que si ustedes no son salvos porque no hablan en lenguas o no sé. La salvación de Dios viene de Él, le pertenece a Él. No hay ninguna condición que tú puedas ponerle, es por gracia, mediante la fe en Cristo Jesús, por lo que Él hizo en la cruz. Punto. Entonces cualquier cosita que le tratan de agregar, está combatiendo con el evangelio, ¿ya? Ahora, por amor, obviamente nosotros podemos enseñarle a esas personas cosas que se deben hacer, que no se deben, pero nunca lo vayas a ligar a la salvación de una persona, ¿ok? Nunca. Miren, versículo 20 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, digamos las expectativas, exigencias, ideas del mundo acerca de la salvación, ¿ya, chicas? ¿Ya? ¿Por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, ¿no? Lucen como que son muy religiosas, ¿verdad? En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Igual nunca hubiese podido llegar a tu salvación, ¿verdad? Entonces, hablando acerca de que acabo de pasar por algo que dice en duro trato del cuerpo. Quiero tratar eso porque eso se llama ascetismo, el ascetismo. Ustedes sabrán que cuando estudiemos la historia van a darse cuenta que llegó un momento en la historia de la iglesia donde los sacerdotes y monjes se flageaban y se golpeaban pensando que mientras más tú te haces sufrir, más como que tú eres más digno de la salvación delante de Dios, ¿no? Entonces hay personas que inclusive en procesiones caminan en rodillas y se cuelgan. Hay sectas de gente que se cuelga en cruces para como sacrificios, ¿verdad? Ahora, si esas personas quieren hacer eso en agradecimiento a Dios, es totalmente distinto en hacerlo porque piensan que Dios se agrada de eso con respecto a su salvación, que es de alguna manera que ellos van a poder ganar su salvación, merecer su salvación. ¿Me dejo entender? Nada que tú
que tú estés haciendo. Ni siquiera puedes venir a la clase pensando que, uy, Dios va a estar tan contento contigo. La clase la necesitas tú, no Dios. ¿Me entiendes? ¿Ok? Entonces, nada le puedes agregar a tu salvación. Mira, nadie, ni el mejor cristiano de toda la vida, puede merecer la salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz, nadie se lo puede merecer, ¿verdad? Entonces no podemos servir a Dios tratando de pagarle por lo que hizo en la cruz. Ahora, en agradecimiento sirves a otros y todo, pero nunca porque tú piensas, ay, pero se lo tengo que pagar. No puedes pagárselo, no puedes, ¿verdad? Entonces, el ascetismo, vamos otra vez, la práctica de negar y castigar el exterior de la persona en vez de confiar que todo cambio, llegará por medio de la renovación de la mente mediante la palabra de Dios y con la instrucción del Espíritu de Dios. Quiero que lean eso cuando estén en casa, ¿ya? La necesidad es dejar atrás todo intento humano por limpiarnos y hacernos dignos de la salvación y crecer en el entendimiento de la salvación por gracia, mediante la fe, que desde inicio hasta final todo lo tenemos en Cristo. El negarnos es de gran valor cuando es en respuesta al amor de Dios, mas nunca con el fin de ser aceptados por Dios. La salvación no se puede comprar con nada. El negarse, el sacrificarse, se puede volver inclusive una idolatría cuando se vuelve la meta, reemplazando nuevamente la confianza en el Señor. Es como de nunca acabar, ¿verdad? Qué barbaridad. Por eso que mejor nos concentramos en Él y aprender acerca de Él, porque si vamos a tratar de protegernos de todo lo que tenemos que dejar de hacer, qué peligro, ¿verdad? Entonces, otra herejía que también se estaba metiendo en la iglesia de los colosenses, ¿ya? Era esto, el culto a los ángeles. El culto a los ángeles. ¿No se dan cuenta que hoy día eres un ángel? Ay, que se murió, se volvió un ángel. Miren, el ser humano no se convierte en un ángel cuando se muere, ¿no? Yo sé que hay como una tendencia de decir como que si tú eres una buena persona, para mí es como que eres un ángel, ¿verdad? Pero como hay tanta angelología, vivimos en una cultura que está tan fascinada con los ángeles, yo sería partidaria de que ni siquiera utilicemos esa palabra, porque, ¿se acuerdan por la conciencia de la otra persona? ¿Se acuerdan el amor de la semana pasada? Que decíamos, no por tu conciencia, tú sabes perfectamente que los ángeles, que tú no te vas a volver un ángel, ¿ya? Vamos a decir, ¿right? Pero como otras personas piensan que las personas se pueden volver un ángel o que son un ángel, yo digo, mejor ni utilizo tanto la palabra ni las fotos de los ángeles. Ay, ¿tú crees en los ángeles? Ay, porque yo tengo mi ángel de la guarda. No se dan cuenta que son creencias que están arraigadas en las personas. Entonces yo digo, por amor y por conciencia, es como que dejar de hacerlo nomás, para que se enfoquen en Cristo y que no vayan a enfocarse en su ángel de la guardia, que los guarde ellos, ¿verdad? Nadie los está guardando. O sea, y si hay un ángel, porque existen los ángeles, ¿no? Si hay un ángel, ok, igual es siervo de Cristo. O sea, que con quien tienes que hablar es con Cristo, porque nadie va a hacer nada por ti, ¿verdad? Ok, entonces nunca se desvíen, ¿ya? Entonces, Colosenses 2:17 dice, todo esto es una sombra de todo lo que estaba hablando, ya se retroceden, es una sombra de las cosas que están por venir, la realidad se halla en Cristo. No dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles. Los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano no se mantienen firmemente unidos a la cabeza. Por la acción de esta, todo el cuerpo de la cabeza, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos, va creciendo como Dios quiere. Algunos enseñaban que el ser humano es demasiado indigno para acercarse a Cristo directamente y por ende necesitaba la mediación de los ángeles, que aparentemente parecía una humildad, ¿ya? Pero Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad, lo dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Se dan cuenta? Entre Dios y los hombres, ¿ya? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay nadie que se dio por ti, no hay nadie que dio un rescate por ti. Por ende, tú, si quieres hablar con Dios, te tienes que comunicar por medio del único que Dios proveyó para la reconciliación, ¿verdad? Entonces, parece como que, uy, no, hay tanta gente que dice, no, pero mira, es que yo no puedo hablar directamente con Dios.
yo voy a hablar con Gaby, vamos a decir, porque me pueden estar utilizando a mí de mediador, ¿no? Mira, vamos a Gaby, mira Gaby, habla tú con él, porque yo la verdad que... Pero yo estoy aceptada en Cristo tanto como tú estás aceptada en Cristo. Mira, el hecho de que yo sirva a Dios y que tú te sientas que no estás sirviendo a Dios, si este es tu caso, no estoy diciendo, no estoy hablando de ningún caso particular. ¿Tú sabes que no hay diferencia del amor que Dios tiene contigo y conmigo? Entonces, bueno, pensándolo bien, no, voy a dejar de hacer todo lo que hago. No, yo lo hago porque lo amo y porque me fascina estar en sus negocios. Me fascina, me parece el privilegio más grande del mundo, vivir para Él, servirlo y ayudar a otras personas. No, pero su amor por mí no es más grande que todo su amor por ti, porque el amor que el Padre tiene conmigo está toditito en el amado, en Cristo, completamente. El cascarón, así, el cascarón que me cubre por completo es Cristo. Y ese es el mismo cascarón que te tiene que cubrir a ti, ¿verdad? En el amado, en el amado. Entonces, es como, sin querer, es una ofensa a Dios no querer ir a Él en el amado, por medio de Jesucristo, y buscarte cualquier otro mediador, ya sea esa persona. Ahora, no hay ningún problema que mientras tú te vas entrenando a tú misma a dirigirte a Dios, que te ayudes con personas que te están como ayudando a orar y entrenando. No es que eso va a ser una herejía o que eso es... No, pero tienes que crecer de ese lugar, tienes que salir de ese lugar, tienes que llegar con confianza delante del Señor, porque Él te ama a ti tanto como ama a cualquier otra persona, y todos somos pecadores muy separados de Cristo Jesús. Entonces, tener un mediador como tu favorito santo, o tu favorito ángel, o tu favorito cualquier persona, no es bueno. La palabra dice que Cristo es el único mediador. Entonces tú hablas con Cristo y es como si hablaras con el Padre. ¿No te acuerdas que Él dijo, me has visto a mí, has visto al Padre? ¿Has visto al Padre? Me has visto a mí. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahora sí, rapidito, me van a perdonar que me he demorado tanto. Entonces, clave número 12 para cerrar. La carta a Filemón. ¿Quién sabía que estaba Filemón en el Nuevo Testamento? ¿Todo el mundo? ¿Verdad? Filemón. Como raro, ¿no? Porque no se habla mucho de la carta a Filemón y es común, ¿ya? Mira, Pablo no solo tuvo el privilegio de plantar iglesias, pero también de discipular a otros quienes repetirían el patrón, que es nuestra responsabilidad también, chicas, ¿verdad? Mira, Epafras, siendo hijo espiritual de Pablo, necesitaba ayuda tanto en asuntos doctrinales como relacionales. Con la ayuda de Pablo, Epafras regresó a Colosas con 2 cartas importantes en mano y un hermano en necesidad de perdón. Pablo entendía perfectamente su posición como ministro de reconciliación y era necesario tanto que animara a Onésimo a enfrentar a Filemón como que confrontara a Filemón para perdonar a Onésimo. En la carta dirigida a Filemón vemos el llamado al perdón y la necesidad de la consistencia entre lo que creemos y lo que vivimos. Hemos dicho que la fe es invisible, pero su fruto es visible. Si creemos en Cristo, entonces tenemos también que actuar como Él. Esto sucede progresivamente mientras morimos a nuestras ideas, deseos, preferencias y cedemos a la guía del Espíritu Santo. Filemón, para cerrar. 1, no hay Filemón 2. 1. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese a mí
en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ahora, hermano, ¿verdad? No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te digo, Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Conclusión. Qué lindo, ¿no? Con Pablo ya cerca de su muerte tenemos hermanos fieles como Epafras, Tíquico, Timoteo, Filemón y Onésimo, quienes representan claramente la multiplicación de Mateo 28, del 18 al 20, la gran comisión. Cristo está haciendo que lo que otros no quisieron ni pudieron hacer. Cristo está llenando la tierra de adoradores de Dios, convirtiéndolos de muertos a vivos mediante el Evangelio, educándolos por medio de las Escrituras y cambiándolos por el poder de su Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria, hoy y para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este estudio, por todo lo que recalcas, por toda la enseñanza. Gracias por tu amor, gracias por tu Evangelio. Te adoramos y te alabamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.